Muy bien. Ok, vamos a seguir. Hoy es nuestra segunda noche. Solo antes de empezar, vamos a minimizar esto. Ok. Ayer como conclusiones dijimos que la respiración era un proceso vital, que sabemos que permite el intercambio de gases con el exterior. Hablamos que hay 4 fases de la respiración: ventilación, difusión, flujo sanguíneo pulmonar y sistémico, y finalmente transporte de gases, que todos estos procesos ocurrían al unísono. Hablamos de que el diafragma era el principal músculo de la respiración, que era fundamental que se mantuviera un diferencial de gradientes o de presiones para poder establecer el transporte de gas. Cuando hablamos de gas, hablamos de oxígeno y de CO2. Hablamos que la espirometría era una forma accesible para poder evaluar la función respiratoria y que ha venido evolucionando en la actualidad hasta tener equipos que son de muy fácil utilización, que son accesibles, móviles y de fácil mantenimiento. Agregué un octavo punto donde les decía que era muy importante el dominio de la espirometría, no solo con médicos especialistas, sino con todo el personal de salud que eventualmente tenga disponibilidad de evaluar pacientes respiratorios. Muy bien. Esta fue la lámina que les dije que hoy íbamos a recordar, porque fue okay, porque fue una de las preguntas de ayer que digamos que nos costó un poquito más. Eh, para el transporte de gas de aire a tejido, diferencia de gradiente y de presiones, eso todos estuvimos de acuerdo. Los procesos activos son ventilación y circulación. Los procesos pasivos era difusión en la membrana alveolo-capilar a los tejidos, y finalmente que la cantidad de gas dependía de las necesidades metabólicas de cada individuo, de la capacidad de transporte del gas por la sangre, y esto estaba condicionado básicamente por la cantidad de hemoglobina, la característica como tal del glóbulo rojo, y finalmente por el gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Hoy de qué vamos a hablar. Hoy va a ser completamente diferente de todo nuestro tema de conversación. Vamos a adentrarnos ya en qué es la espirometría, vamos a definirla, vamos a conocer cuáles son sus indicaciones clínicas, y esto es muy importante. Vamos a hablar de sus indicaciones y las contraindicaciones para realizar el estudio, eventualmente las complicaciones que pueden estar inherentes a la realización del mismo. Vamos a hablar de los volúmenes pulmonares, capacidades pulmonares. En esto nos vamos a detener y lo vamos a hacer con muchísima calma, porque creo que es eventualmente el punto más complicado o la meta principal a lograr en nuestra reunión del día de hoy. Y segundo, muy bien. Y por último, solo vamos a mostrar la característica de las curvas espirométricas. No vamos a ahondar en ellas, porque eso será tema de discusión para el día de mañana. Un segundo. Conectar, por favor. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Este señor aquí, creo que todos lo conocen. Honestamente, nunca fui fanática de la serie, pero reconozco que tenía sus adeptos. Y aquí está el Dr. House con su cara y su expresión muy particular, preguntándose qué es una espirometría. Entonces decimos que la espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar. Su realización es necesaria para la evaluación de los pacientes, que puede ser desde el punto de vista diagnóstico como forma inicial, y para el seguimiento de las enfermedades respiratorias. Su utilidad trasciende del ámbito de la neumología. Realmente esto debería ser mucho más significativo en, por ejemplo, primer nivel o inclusive dentro de los médicos generales, porque para los médicos generales sería muy fácil poder realizar la espirometría, interpretarla y comenzar un tratamiento inicial de los pacientes sintomáticos respiratorios. Si habiendo colocado tratamiento inicial eventualmente no ven mejoría de la clínica o de los síntomas que refiere el paciente, en ese caso sí podrían referir para un especialista, por ejemplo, un neumólogo. ¿Ok? Se está incorporando, o la intención del plan dentro del manejo de la espirometría es incorporarla de forma progresiva dentro de la atención primaria y otras especialidades médicas. Esto que ven aquí abajo, disculpen que no le mostré, es un paciente realizando su estudio espirométrico. Lo que ven aquí es la boquilla, que es la forma de conectar el equipo al paciente. Lo que tiene en las manos, en este caso, parece un neumotacógrafo,
que es uno de los equipos digitales de última generación. Y como pueden ver, este equipo no es inalámbrico, está conectado por medio de esta manguerita, ¿ok? Al software que probablemente quieren representar que está aquí dentro de esta máquina, ¿ok? Como pueden ver, el paciente está en un cuarto sin ningún equipamiento en especial, es decir, no necesita la instauración de cabinas cerradas como eran antes los equipos para poder realizar el estudio. Muy bien, ¿para qué nos sirve la espirometría? Esta es una pregunta muy importante. Fíjense, en algún momento se planteó que desde el punto de vista de salud pública o desde el punto de vista clínico, si era pertinente realizar espirometrías a pacientes que no tenían enfermedad pulmonar. Es decir, utilizar la espirometría como un test de screening en la población o un test de estudio en la población general para poder diagnosticar pacientes con patologías tipo asma o patologías tipo EPOC o patologías restrictivas. Y realmente lo que nos encontramos es que el hallazgo de pacientes sintomáticos de estas características fue muy bajito. Por ende, lo primero que les quiero decir en la noche de hoy es que para que un paciente sea susceptible o sea candidato para realizar una espirometría, es importante que tenga algún tipo de síntoma respiratorio. ¿Cuál? Tos, disnea, cambios en el patrón de la disnea o cambios en el patrón de la tos, antecedentes de exposición a químicos, fármacos o alguna sustancia que pudiésemos considerar como factor de riesgo, pacientes cardiovasculares, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, lo importante es entender que quizás si nosotros queremos utilizar la espirometría simplemente para ver, hacer la espirometría a todo el mundo o a todos nuestros pacientes para ver cuántos de esos van a salir sintomáticos respiratorios, ahí el hallazgo de enfermedad va a ser muy bajo. Es diferente de que ustedes agarren a puros pacientes con síntomas respiratorios y hagan espirometría, ahí el nivel de diagnóstico y de hallazgo de enfermedad va a ser mucho más alto. Muy bien, ¿para qué nos sirve la espirometría? Nos sirve para diagnosticar patologías respiratorias, nos sirve para monitorizar las mismas. Ejemplo, diagnosticamos un paciente asmático, le empezamos tratamiento y le hacemos un seguimiento a los 2-3 meses. ¿Qué es lo que observamos? Que eventualmente mejoraron sus volúmenes o mejoró su volumen expiratorio del primer segundo y efectivamente eso nos permite ver que la terapéutica que hemos instaurado ha funcionado. Obviamente, también lo vamos a definir porque con la historia clínica del paciente sabemos que mejoraron sus síntomas, llámese tos, disnea, fatiga, cansancio, etc. Nos permite determinar la edad funcional pulmonar y puede potenciar el éxito en el abandono del tabaquismo. Este dato es bien importante, les diría sobre todo cuando estamos hablando de terapia de cesación tabáquica. Este parámetro que está aquí, lo vamos a ver más adelante, se llama ELA, que es la edad pulmonar del paciente, y es uno de los parámetros que usamos de referencia para decirle a los pacientes o tratar de explicarles a los pacientes que si bien por edad o por cumpleaños tienen 49 años, su pulmón lamentablemente ha ido envejeciendo a un ritmo mayor y desde el punto de vista funcional del pulmón tiene 60 años, por ponerles un ejemplo. Honestamente no es un parámetro 100% fidedigno, pero lo bueno es que es un parámetro modificable. ¿Por qué? Porque si el paciente modifica hábitos de conducta, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, el paciente condiciona su pulmón, puede modificarlo. Por eso lo utilizamos, porque es una forma de incentivar al paciente a mejorar sus hábitos diarios. Resulta de gran utilidad para estimar riesgos en qué. Por ejemplo, riesgo de cáncer de pulmón. Nosotros tenemos una fórmula que básicamente es muy conocida, que le llamamos el número de paquetes años. Cuando nosotros sacamos la fórmula de paquetes años, nos da un número y sabemos por la literatura en que cuando este valor está de 8 o por encima de 8, el riesgo de ese paciente de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es aproximadamente 20 veces mayor
a los pacientes que tienen ese índice en menor grado. Igualmente lo utilizamos para pacientes con hábito tabáquico y tratar de asumir un riesgo de cáncer. Mientras más alto es la ingesta de tabaco, mayor es el riesgo del paciente de presentar cáncer pulmonar. ¿Qué tipo de cáncer pulmonar? Y eso es muy importante. Acuérdense que el tabaco se relaciona con un tipo de cáncer en particular del pulmón. Es decir, no todos los cánceres pulmonares tienen relación directa. ¿Sí saben cuál es? Si saben, me lo ponen en el chat. Si no, yo se los voy a decir más adelante, no se preocupen. Muy bien. Nos permite también establecer o estimar o tiene utilidad a nivel del deterioro cognitivo. ¿Por qué? Acuérdense que tabaco se relaciona con ¿qué? Con cáncer, se relaciona con aterosclerosis. Y cuando hay aterosclerosis, hay alteración a nivel de la perfusión de órganos vitales. En este caso, ¿cuál sería? A nivel del órgano o a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eventualmente hay formas de utilizar la espirometría para tratar de establecer que si hay daño a nivel periférico, a nivel bronquial, esto se pudiese extrapolar a enfermedad cardiovascular y de esta forma a enfermedad a nivel de pequeños vasos. Mortalidad por cualquier causa, definitivamente sí. Obviamente aquí la que tiene mayor importancia es mortalidad relacionada a enfermedad pulmonar. Es decir, mientras más comprometida tengas tu función pulmonar o los parámetros estén más alterados, el riesgo de mortalidad es mayor. Muy bien. Además, la espirometría nos permite evaluar el impacto sobre la función pulmonar, no solo a nivel de la función pulmonar, disculpen, de la función pulmonar, obviamente de pulmón como entidad principal, pero ya dijimos que el pulmón no trabaja solo, que todos los sistemas fundamentales del cuerpo están relacionados. Por ende, si hay alteraciones a nivel de la función pulmonar, debemos saber o estimar que la parte cardíaca no va a estar indemne. Y si parte cardíaca se altera, si la parte del gasto cardíaco se altera, el siguiente órgano en afectarse lamentablemente es la esfera renal. ¿Por qué? Porque se altera la perfusión renal y esto consigo trae alteraciones a nivel de todo el proceso de filtración renal. Igualmente pasa con alteraciones hepáticas y alteraciones neuromusculares. La espirometría debería formar parte de cualquier examen rutinario de salud y aquí está la acotación, especialmente en sujetos con riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. ¿Qué sujetos pueden ser estos? Pacientes que tengan exposición laboral, pacientes que tengan exposición a químicos, fármacos, fertilizantes, porque trabajan en el área de agricultura, personas que trabajan en área de floricultura, por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de enfermedad hereditaria respiratoria, por ejemplo, asma, pacientes que fuman que tienen riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se recomienda la realización sistemática de espirometría a personas mayores de 35 años que tengan historia de tabaquismo por más de 10 paquetes año y síntomas respiratorios persistentes. Fíjense que la recomendación no es para pacientes asintomáticos respiratorios. Esto tiene un nivel de evidencia que se los puse aquí abajito entre paréntesis, moderada con una fuerza de recomendación fuerte a favor. Les dejo aquí interrogado, disculpen que no puse aquí el signo inicial, pero no lo encontré en la computadora, pero dicen descompensaciones agudas respiratorias. ¿Es una indicación o no realización de espirometría? Aquí la literatura y en la práctica diaria varía mucho. Hay especialistas que hacen espirometrías, por ejemplo, en pacientes con descompensación aguda del asma o en broncoespasmo, pero lo hacen es para ver la reversibilidad de la crisis y básicamente se enfocan en uno de los valores de espirometría. Otros autores dicen que realmente no tiene utilidad para establecer un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque el paciente no está en condiciones basales de su función respiratoria. Realmente como indicación formal, no hay indicación formal de realizar espirometrías en enfermedades respiratorias agudas. Con esto les pregunto y yo mismo me respondo. ¿Tiene indicación formal realizar una espirometría a un paciente con COVID en fase aguda? No.
les hago otra pregunta. Si hiciésemos una espirometría a un paciente con COVID en fase aguda, ¿eso nos cambiaría el manejo general del paciente? Probablemente no. Muy bien, vamos ahora con las indicaciones de la espirometría. Vean que se dividen en 4 renglones, ¿ok? Dice indicaciones diagnósticas, indicaciones para monitorización, para evaluación de deterioro o discapacidad, y hay indicaciones desde el punto de vista de salud pública. Vamos a empezar primero con las diagnósticas, y en las diagnósticas nos dicen para evaluación de síntomas o signos respiratorios. Sí, tos constante, disnea, cansancio, fatiga, poca tolerancia al ejercicio o cambios en la tolerancia del ejercicio. Medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar. Claro, usted tiene un paciente asmático por años y usted lo ha venido controlando. Lamentablemente el pulmón, como parte de la remodelación pulmonar, empieza tarde o temprano a ser poco reactivo. ¿Qué les quiero decir con eso? Que antes con una sola dosis de salbutamol, su paciente revertía y lograba una mejoría de 500 ml. Uf, excelente. Pero con el pasar del tiempo, lamentablemente este paciente, ese pulmón se va haciendo rígido, va perdiendo arquitectura pulmonar y lamentablemente ahora solo responde 50 ml. ¿Ok? Esto es importante saberlo porque antes de que se produzca esa caída en la respuesta desde el punto de vista volumétrico, es necesario optimizar terapia o hacer cambios conductuales. Y todo eso simplemente lo vamos a poder saber haciendo una medición espirométrica. No lo tengo puesto aquí, pero es una pregunta que me hacen con bastante frecuencia mis pacientes, y es cada cuánto debo hacer una espirometría. ¿Okay? Yo le diría que todo paciente sintomático respiratorio que ya tengamos previamente identificados, si hay fases de descompensación, hay que hacerla por lo menos cada 3 o cada 4 meses. Una vez que el paciente está compensado, cada 6 meses o de forma anual, dependiendo del grado de obstrucción del paciente y de los síntomas que tenga el paciente. Continuamos con diagnósticas. Vemos para cribado de sujetos con riesgo de enfermedad pulmonar, principalmente, ya lo comentamos, pacientes fumadores, generalmente por encima de 35 años, que tengan por lo menos 10 paquetes años como su carga tabáquica, cuando hacemos la relación de índice tabáquico, que tenga persistencia de síntomas respiratorios, en donde se describe disnea, se describe tos, expectoración. Generalmente esta expectoración se refiere a la expectoración matutina de que tienen los pacientes que fuman, la presencia de sibilancias o de pito o de estridor para respirar, o que el paciente refiera disconfort o presión o dolor a nivel del pecho o sensación de peso para poder meter el aire. Pacientes que tengan exposición laboral u ocupacional a sustancias que sean tóxicas y que eventualmente puedan causar afectación desde el punto de vista respiratorio. Como diagnósticas también tenemos evaluación del riesgo de procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, esto forma parte de las evaluaciones preoperatorias neumonológicas en pacientes que van a ser intervenidos a operaciones quirúrgicas abdominales, generalmente abdominales altas, ¿ok? Por ejemplo, colecistectomías. También le podría decir que es una indicación formal en pacientes con obesidad mórbida que son candidatos a cirugía bariátrica en cualquiera de sus manifestaciones, mangas, bypass o modificadas, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque son cirugías abdominales altas y además los pacientes con obesidad suelen tener un patrón restrictivo por los motivos que explicamos la clase pasada, ¿ok? Aumento de grasa visceral, disminución del diámetro longitudinal del tórax, disminución de la fuerza o de la masa muscular. Además, el peso de la caja torácica como tal por el sobrepeso, el exceso o el crecimiento de los adipocitos. También nos permite estimar la gravedad y el pronóstico de algunas enfermedades respiratorias o de otros órganos que tengan afectación. Por ejemplo, es muy frecuente ver pacientes que tienen alteración cardíaca, ya sea por disminución
de la FEBI o de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca derecha, que generalmente cursan con algo que clínicamente denominamos cor pulmonar, que suelen manejar edemas o derrames pleurales casi que de forma habitual. Estos pacientes están con disnea de forma persistente, es lo que a veces denominamos o le tratamos de explicar al paciente como asma cardíaca, que básicamente es la disnea que se origina por patología cardíaca. ¿Ok? En estos casos, los pacientes con patología cardiovascular sí tienen indicación de realizar funciones espirométricas. Además, nos valora el estado de salud antes de inicio de terapias de rehabilitación física intensiva o pacientes que están en regímenes de deportes estricto o atletas de alta competencia. Generalmente se le hacen no solo pruebas de espirometría, sino se le hacen pruebas de esfuerzo. Debe ser también o formar parte de examen físico rutinario en los pacientes que tengan síntomas respiratorios. Eso ya lo dijimos, ¿ok? Muy bien, dentro de las indicaciones de la espirometría, pero ahora por monitorización, por ejemplo, aquellos pacientes o aquellos estudios donde nosotros necesitamos verificar la eficacia de un medicamento o de una molécula, ¿ok? Podría decirlo, por ejemplo, ensayos clínicos donde tratan de comparar dos beta 2 de acción larga. Obviamente la forma de monitorizarlo es por medio de la espirometría, y en este caso lo que vemos es el PEF1, que es el volumen expiratorio formado al primer segundo. Entonces, como monitorización, evaluamos el efecto de intervenciones terapéuticas. Esto que le puse aquí abajo, no sé si ustedes tienen la oportunidad de tener diferentes dispositivos de inhalación en sus manos. Este señor que está acá atrás es el famoso Spiriva. Este dispositivo se llama Respimat, forma parte de los que son los polvos secos para inhalar. Este señor que está aquí adelante, moradito, yo no sé si ustedes están viendo mi cursor, pero estoy hablando de la imagen que está en la parte inferior del lado izquierdo de la lámina. El señor moradito es el Ceretide discus, ¿ok? Que es un beta 2 de acción larga con un esteroide, también pertenece a polvo seco. Ambos dispositivos son muy buenos, muy fáciles de utilizar, y los que están en los lados moraditos y azulitos son los que llamamos inhaladores MDI, que son inhaladores de presión o de dosis medida. Son las famosas bombitas de los pacientes asmáticos, así las conocen, y los pacientes se refieren a ellas según los colores. Entonces, este que está aquí, el que está más hacia la parte izquierda, debe ser Atroven, pienso yo por el color, y este debería ser Ceretide, pero en inhalador. Muy bien, seguimos. Aquí, nos sirve para monitorizar el curso de enfermedades que afectan la función pulmonar, eso ya lo dijimos, lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, en pacientes con patologías restrictivas, que tienen limitación de la caja torácica y no pueden meter bien el aire, tienen limitación para inspirar profundo. Por ejemplo, pacientes con alteraciones neuromusculares, distrofias, esclerosis, ELA, todas estas enfermedades que son neurodegenerativas, pero que tienen una afectación importante a nivel del diafragma. Obviamente una forma de monitorizar cómo va progresando la enfermedad a nivel pulmonar es la espirometría, acotando que estos pacientes con enfermedad neurodegenerativa, realmente su problema no es desde el punto de vista pulmonar, su problema es a nivel de la caja torácica, su problema lamentablemente es a nivel del diafragma. Como sabemos que el diafragma es el órgano principal de la respiración, lamentablemente estos pacientes empiezan a tener problemas respiratorios. Igual nos sirve para monitorizar a las personas que están expuestas a sustancias tóxicas, ya eso lo dijimos, químicos fertilizantes, pero también tendríamos que mencionar aquellos pacientes que tienen algunos medicamentos que son considerados como fibrosantes del pulmón. Podría decirles metotrexate, sin ahondar mucho dentro de por qué realmente el metotrexate es conocido o no como un medicamento que causa fibrosis pulmonar, pero digamos que es uno de los más escuchados, ¿ok? Cuando hablamos de indicaciones de la espirometría, pero esta vez para evaluar el deterioro o discapacidad, obviamente hablamos de programas de rehabilitación. ¿Okay? Aquí le podría decir, por ejemplo, que habiendo salido de la pandemia,
de COVID, y esperemos que no tengamos un nuevo rebrote, un nuevo pico, les podría decir que este año hemos visto muchos pacientes con complicaciones post-COVID. Aquellos pacientes que hicieron COVID moderado o que hicieron COVID con manifestaciones severas y que tuvieron cambios o alteraciones parenquimatosas estructurales y que quedaron con disnea, dependencia de oxígeno, etcétera, son pacientes que de forma temprana hay que empezar rehabilitación pulmonar. No solo rehabilitación pulmonar, realmente hay que empezar rehabilitación física, porque estos pacientes, si permanecen mucho tiempo en área de hospitalización, no encamados, lamentablemente pierden mucha masa muscular. Cuando vamos a comenzar un programa de rehabilitación para estos pacientes, es fundamental realizar espirometrías, ¿ok? Y realmente la recomendación de base fuerte debería ser inclusive hacer pruebas de esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber realmente cuál es el consumo o el requerimiento de oxígeno de estos pacientes y realmente nos va a permitir estimar cuáles son las tasas o el rango de frecuencia respiratoria que vamos a poder manejar o que va a poder tolerar ese paciente para comenzar a rehabilitarlo desde el punto de vista cardiopulmonar. Forma parte de todo este tipo de eventos de seguridad o de seguros, estas pólizas de seguro de vida o todas estas situaciones de peritaje. Obviamente, generalmente aquí evalúan al paciente en todo, ¿ok? Muchas veces aquí se evalúan al paciente indistintamente que no tenga síntomas respiratorios, pero ya aquí digamos que la indicación es un tema, es por un tema administrativo y un tema de póliza, de riesgo, dinero, etcétera, ¿ok? Por último, indicaciones de la espirometría en salud pública. Bueno, básicamente, obviamente, para estudios epidemiológicos. Y esto es muy importante para la generación de ecuaciones de referencia. Debo decirle que de esta forma fue que hicimos todos los patrones de referencia. Ya hablamos ayer desde el punto de vista histórico. Obviamente todos esos patrones de referencia se han ido actualizando, pero la forma de hacerlo obviamente es testeando a los sujetos o a los individuos sanos. ¿Ok? Todos los software de espirometrías cada cierto tiempo tienen una actualización y justamente lo que se actualizan son la base de datos de los patrones de referencia. Muy bien. Ahora, ¿a quién le hacemos una espirometría y a quién no le hacemos una espirometría? Y esto es muy importante, ¿ok? Vamos a hablar de contraindicaciones absolutas y vamos a hablar de contraindicaciones relativas. Vamos a comenzar con las contraindicaciones absolutas. Y obviamente aquí es como yo digo, es casi que la lógica lo que habla. ¿Okay? Aquí no tenemos que tener mucha ciencia para entender esto. Un paciente que está hemodinámicamente inestable, un paciente que está séptico, un paciente que está chocado, obviamente no puede hacer una espirometría. ¿Por qué? Para hacer una espirometría yo necesito un sujeto que esté consciente, un sujeto que pueda colaborar, y es una persona con la cual hay que explicar las maniobras que tiene que hacer, ¿ok? No es una sola maniobra, podemos hacer 5, 8 maniobras inclusive, antes de tener una curva adecuada, así que tiene que ser un paciente que esté en la capacidad de colaborar y de entender lo que necesitamos explicar. Entonces, por ende, un paciente que está en choque no va a poder hacer esto, ¿ok? Le diría a pacientes con tromboembolia pulmonar. Esto es muy importante. Acuérdense que cuando hacemos las capacidades vitales forzadas, es decir, la expiración forzada, eso equivale a una maniobra de Valsalva. Es decir, que fácilmente por la gran presión que creamos para tomar y botar el aire, podemos causar que ese trombo que quizás estaba en un sitio donde no obstruía tanto, por la misma maniobra, lo vamos a mover y vamos a causar un daño mayor. El otro punto es que es un paciente que tiene que estar adecuadamente anticoagulado. Un paciente que tenemos con una tromboembolia, primero, aguda, lo tenemos descompensado hemodinámicamente. Eso es lo primero, por ende no podríamos. Segundo, si es una tromboembolia crónica y lo estamos anticoagulando, tenemos que tener mucho cuidado de que el rango de manejo del anticoagulante esté en rango terapéutico, cuyo rango es entre 2 y 3, es decir, un INR que esté entre 2 y 3. ¿Por qué?
Porque si está por encima de 3 y usted hace una maniobra de Valsalva y hay por casualidad una parte del epitelio bronquial, digamos que un poquito lacerado o algo en lo que usted haga la maniobra de Valsalva, básicamente puede crear un sangrado local, una hemoptisis, y si está anticoagulado, la hemoptisis no va a estar en la capacidad, digamos, de cerrarse o de limitarse sola, ¿ok? Neumotórax reciente, obviamente, ¿ok? Acuérdense que en el neumotórax, no sé si pueden ver bien aquí en la plaquita, ¿ok? Aquí vemos todo el borde o lo que sería la pleura visceral y aquí vemos el colapso del pulmón, ¿ok? Todo esto que está aquí es el espacio pleural que ahorita está lleno de aire. Entonces, esta caja torácica perdió la presión negativa y las pleuras se separaron, por eso el pulmón se cayó. Para nosotros poder tener un patrón de referencia adecuado de los valores de la espirometría, tenemos que tener una caja pleural en condiciones óptimas, ¿ok? Donde se pueda hacer una buena presión negativa para meter aire en la cantidad adecuada. Si yo le hago una espirometría a este paciente ahorita, que no se la vamos a hacer, pero básicamente sus volúmenes deberían estar disminuidos. Ciertamente, ¿por qué? Porque básicamente la caja torácica derecha en estos momentos no está participando en con volumen completo. La otra que no se puede hacer es porque si esto pasó, no sabemos la causa. Por ejemplo, si fue por una contusión, un traumatismo de tórax abierto, este paciente a lo mejor tiene un tubo de tórax en este momento, ¿verdad? Tiene dolor, va a tener limitación en expansión de la caja torácica, etc. No va a colaborar. Si este paciente tiene una fístula, porque igual tuvo una contusión y una parte del pulmón tiene una fisura y hay una fístula y en este caso es bronquiopleural, es decir, del bronquio se está fugando el aire al espacio pleural, probablemente cuando nosotros hagamos las maniobras de Valsalva vamos a agravar esta situación, vamos a empeorar esta situación. Les hago una pregunta, se me acaba de ocurrir ahorita. Fíjense, vamos a poner que este paciente tiene que ir a cirugía de tórax y el anestesiólogo nos está requiriendo que necesito una capacidad pulmonar de ese paciente, él quiere saber cuánto aire logra meter ese pulmón. Y este paciente en estos momentos tiene un drenaje pleural, tiene un tubito aquí colocado y el tubito está conectado a un pleurevac, ¿ok? Si fuese una indicación y solo en ese caso lo haríamos, tendríamos que tener la previsión de cerrar el tubo de tórax, es decir, el drenaje pleural que queda afuera tenemos que plisarlo o con una pinza sellarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener la presión pleural negativa de la caja torácica. Si yo no lo cierro, básicamente con el drenaje pleural tengo una fuga y sería el equivalente a no tapar la nariz. Si yo no tapo la nariz y hago las maniobras, puede ser que el aire salga por nariz. Si este paciente tiene un drenaje pleural y yo no lo cierro, en lo que este paciente haga las maniobras, la presión de la pleura no se va a negativizar porque básicamente tiene un tubo de salida. ¿Ok? Una vez que este paciente, digamos que ya corregimos la causa del neumotórax y ese pulmón ya está reexpandido, decimos que después de 2 semanas podemos hacer una espirometría sin ningún problema. Hemoptisis por motivos lógicos, ya lo explicamos más o menos con la tromboembolia, no podemos hacer espirometrías, ¿ok? Esta imagen que están viendo aquí pertenece a una imagen de una broncoscopía. Debe ser uno de los segmentos pulmonares, creo que es lóbulo medio por la forma en que están ubicados los orificios, y eso que ven aquí es parte de secreción, parte moco y parte sangre, ¿ok? Muy bien, en infecciones respiratorias activas, fíjense, no realizamos espirometrías y esto tiene que ver con un tema de infección, ¿ok? Uno, el riesgo de exponer al técnico que está realizando el estudio y de que se contamine por la generación de aerosoles es altísima, entonces no los hacemos. Y para el paciente, uno, porque si está infectado ahorita y está agudo, probablemente hay mucha inflamación, es un paciente que quizás no está en estos momentos con el mejor proceso pulmonar y obviamente sus volúmenes pulmonares pueden estar alterados. No hay que decirlo, pero me preguntan muchas veces, ¿con COVID hacemos espirometría o no hacemos espirometrías? No hacemos COVID, no hacemos espirometrías con COVID agudo. Y ahorita al final tengo algunas preguntas y vamos a debatir eso, ¿ok? Vayan pensando, si hacemos una espirometría en un paciente y no sabíamos que tenía COVID,
¿ok? Es mayor riesgo para el paciente que se contamine él porque el equipo esté contaminado de COVID, o es mayor riesgo para el técnico de que se contamine el técnico porque el paciente me genera aerosoles, ¿ok? Eso lo van a pensar, lo vamos a discutir hoy al final. Ok, seguimos con las contraindicaciones absolutas. Obviamente un paciente con infarto reciente no se le puede realizar ningún procedimiento o maniobra o examen que genere presiones o negativas o que genere maniobras de valsalva, ¿ok? Hay que esperar que el infarto se estabilice. Si es un paciente que llegó en periodo de ventana y tiene la gran ventaja y la posibilidad de hacerse revascularización cardíaca excelente, si lamentablemente llegó fuera de ese periodo, hay que esperar por lo menos 7 días de haber pasado el proceso agudo, ¿ok? Pacientes con clínica de ángulo inestable, pacientes con cardiopatía isquémica inestable, nunca hacemos espirometrías tampoco. Alternativas, pudiésemos hacer una espirometría basal, ¿ok? No forzada, y de esa forma quizás tratar de ayudar un poquito al paciente en la interpretación de su disnea. Pero muchas veces en estos casos aplica la definición de asma cardíaca, ¿ok? Es disnea relacionada a falla de bomba. En aneurismas, obviamente no tampoco tenemos que discutirlos. Nos ha pasado, y ya tenemos que ser honestos, que no siempre tenemos un estudio radiológico de un paciente que le hacemos una espirometría. Entonces hacemos la espirometría en desconocimiento, sí puede pasar, pero si el paciente tiene un diagnóstico de una aneurisma de la aorta, no vamos a hacer espirometrías, ¿ok? En casos de hipertensión intracraneal tampoco lo hacemos porque eso aumenta o genera una maniobra de Valsalva. De más está decirlo, yo no sé si algunos de ustedes en algún momento le han realizado una espirometría, pero según el número de maniobras y el esfuerzo que usted haga puede ocasionar cefalea. Así, por ejemplo, los pacientes que usan Triflow, estos dispositivos de incentivómetro, cuando los pacientes usan el dispositivo de forma inadecuada, les da cefalea, les da mareo, les da náusea, entre algunas otras cosas, ¿ok? Muy bien, habiendo entendido las indicaciones, las contraindicaciones absolutas, nos falta hablar una más: desprendimiento de retina, tampoco podemos, ¿ok? La maniobra Valsalva fácilmente puede terminar de desprender la retina. Cuando hablamos de contraindicaciones relativas, ok, aquí viene el juicio, lo que es el sentido común, la experticia de la persona que va a realizar el estudio, y obviamente el momento clínico en que se encuentra el paciente. A los niños menores de 5 y 6 años no se les hace espirometrías por un tema, primero, del ancho de la boquilla. Para los adultos es incómodo, los niños no pueden realizar buena oclusión. A los niños entre 5 y 6 años se le hace un estudio muy parecido a la espirometría, que se llama un test de resistencia de la vía respiratoria, ¿ok? Es muy parecido, simplemente tiene una boquilla más pequeña, y obviamente el valor que da es, en relación, digamos que el aporte de diagnóstico en relación a la espirometría es muy bajo, pero es capaz de decir o de predecir eventualmente si el paciente tiene resistencia en vía respiratoria, ¿ok? Pacientes con síndromes confusionales, pacientes con demencia, Alzheimer, es muy difícil realizar el estudio. Obviamente, si el grado de demencia es leve y el paciente puede seguir instrucciones, muy probablemente usted va a tener un estudio exitoso y con un buen diagnóstico. Pero si el grado de demencia o de limitación, también puede ser limitación cognitiva, es muy grande, es muy difícil porque el paciente no comprende cómo hacer las maniobras. Puede ser que haga una maniobra muy buena, pero ahí lo difícil es lograr que tenga 3 y 4 maniobras que sean iguales. Entonces, aquí lo que llamamos la interpretación de calidad de la espirometría no la logramos. Muy bien. Cirugías abdominales son contraindicaciones relativas, depende. ¿Por qué? De que la intervención haya sido de forma reciente, que todavía no haya una cicatrización completa de la pared abdominal, o pacientes que tienen una evisceración, porque lamentablemente los puntos se fueron, o pacientes que tienen hernias en la pared abdominal. Es una contraindicación relativa, ¿ok? ¿Por qué relativa? Bueno, porque eventualmente si no hay dolor
podríamos usar fajas o medios de tensión a nivel abdominal para procurar que de esa forma la pared abdominal esté un poco más indemne y permita hacer de forma adecuada los movimientos de expiración e inspiración forzada. En caso de cirugía ocular, cirugía cerebral y otorrinolaringológicas recientes, sobre todo en aquellos pacientes de repente que tienen implantes cocleares, obviamente hasta que no estemos seguros que ya la retina esté bien fijada, por decir un ejemplo, o la membrana timpánica ya esté adecuadamente cicatrizada, o el paciente que por alguna patología ventricular le colocaron una válvula para derivar el líquido cefalorraquídeo al abdomen, ¿ok? Hasta que no estemos claros de que sus médicos tratantes digan que todos estos sistemas o todas estas intervenciones han evolucionado de forma correcta y tienen la cicatrización adecuada, no hacemos espirometría. Una vez que tengamos esas indicaciones, sí la podríamos hacer. Obviamente, pacientes que tengan problemas gastrointestinales agudos, estados nauseosos, no hacemos espirometría porque obviamente podemos desencadenar algunos eventos catastróficos. Por ejemplo, no sé si la tengo en lámina más adelante, pacientes con incontinencia urinaria, a veces también hay que explicarles que por la maniobra pueden tener cierto grado de desprendimiento de orina, entonces en esos casos simplemente se les advierte y eventualmente ellos van con dispositivos, pañales, etcétera, para poder evitar eventos vergonzosos. Pacientes con crisis hipertensiva, obviamente si el paciente está hipertenso no vamos a hacer ninguna maniobra, pero simplemente se indica o se controla la presión arterial y posteriormente se hacen los estudios, ¿ok? Esto es muy importante, es bien frecuente, pacientes que tienen problemas de oclusión dental, ¿ok? Lamentablemente si no hacen una buena oclusión hay fuga o hay pérdida de aire y eso nos desestima los volúmenes pulmonares. Aclarar que los pacientes que tienen uso de prótesis que son removibles o planchas que son móviles, los pacientes tienen que retirársela en el momento de hacer la espirometría. A veces nos ha pasado a pacientes, por ejemplo, labio leporino, que solicitan espirometría. En esos casos a veces sí dejamos la férula, porque las férulas que tienen los pacientes con labio leporino nos permite sellar el paladar. Entonces en ese caso sí la mantenemos. Hay pacientes que no saben hacer la oclusión de forma adecuada alrededor de la boquilla del espirómetro. Muchas veces en ese caso o le decimos al paciente o nosotros mismos tenemos que tratar de ocluir los laterales para que no haya fuga de aire. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones de hacer una espirometría? Realmente son muy pocas. Tienen que ver mucho con la forma de realizar la técnica o el momento de hacer el estudio, pero realmente es un estudio bastante seguro. Son sumamente infrecuentes, muy pocas veces. Pueden desencadenar accesos de tos, quizás esta es la más frecuente. En estos casos simplemente esperamos que el paciente pase el acceso de tos y volvemos a intentarlo. Yo suelo tener siempre disponible dentro de mi bolso de espirometría, suelo tener roxivacaína en spray, ¿ok? La usan mucho los otorrinos, por ejemplo, y es básicamente para anestesiar la garganta. En aquellos pacientes que tienen de repente un reflejo tusígeno muy marcado o un reflejo nauseoso muy susceptible, yo antes de hacerle empiezo los intentos e identifico este problema, yo les pongo roxivacaína a nivel de la garganta. Espero que haga efecto y eso les facilita al paciente poder hacer el estudio sin tantas complicaciones, ¿ok? Puede desencadenar broncoespasmo. Yo siempre recomiendo que se ausculte el paciente antes de hacer una espirometría. Generalmente si el paciente tiene broncoespasmo, no lo fuerce, no haga el estudio. Ese estudio, independientemente del valor que tenga, no va a representar un pulmón en condición basal. Por ende, con eso usted va a decir, bueno, sí, tiene broncoespasmo, pero realmente nunca va a saber si es porque realmente el paciente es asmático o porque ahorita está en un proceso inflamatorio agudo y por eso tiene el síntoma, ¿ok? Pueden desarrollar dolor torácico, a veces solo por maniobra. Si es un paciente con historia de Angor, sí pudiese desencadenar dolor. Después de los accesos de tos, lo más frecuente son mareos y dolor de cabeza, ¿ok? Muchas veces
Generalmente cuando nosotros hacemos la maniobra de la espirometría, la persona que dirige el estudio nunca está de frente al paciente, por motivos obvios, siempre está de un lado o la espalda, de forma tal que cuando el paciente haga la expiración, ese aire no llegue directo a la persona que está realizando el estudio. Yo suelo ponerme de lado y suelo siempre tener la mano en el hombro del paciente porque me ha pasado que a veces se marean y se van hacia adelante, entonces de esa forma uno puede prevenir, ¿ok? Sobre todo con los adultos mayores, principalmente. Incontinencia urinaria, le dije, y bueno, eventualmente puede causar aumento de la presión intracraneal. Clínicamente se puede manifestar como mareos, náuseas, vómitos, inclusive cefalea, ¿ok? Muy poco frecuente síncope. Ojo, tengo que decirle que lamentablemente yo he tenido 2 pacientes que se me han sincopado haciendo espirometría, pero bueno, podría decirle que me pasó una vez y 10 años después me volvió a pasar, pero ya tengo 2 pacientes que han presentado síncope. Y otra cosa muy importante es que a veces nos preocupamos mucho, de repente ocurre mucho más, bueno, tanto en la privada como en el público, tenemos un tema de tiempo limitado y forzamos al paciente porque queremos tener un estudio de calidad. La verdad es que, se los digo, si usted ya tiene 3, 5 intentos y usted no tiene ninguna curva que sea característica o sea similar entre ellas, no sigue intentando. Es preferible simplemente que se converse con el paciente, se eduque y se estudie el paciente y se fije el estudio para otro día. Muy bien, ahora vamos a entrar aquí con 2 puntos que son sumamente importantes. ¿Qué es o cuáles son los criterios de aceptabilidad y cuáles son los criterios de reproducibilidad? Esto es muy importante porque nuestro objetivo es aprender a interpretar las espirometrías. Y lo primero que tenemos que saber es si ese estudio está bien realizado o si no. Porque si es un estudio que tiene mala técnica, mala calidad, mala reproducibilidad, usted lamentablemente no puede diagnosticar nada. ¿Ok? Fíjese, los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad quiero que entiendan que se aplican desde el inicio de la técnica, que deben cumplirse en el transcurso y que deben cumplirse al final. Por lo tanto, esto es evaluación activa. ¿Ok? El primer criterio de aceptabilidad es que el inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. Esto que ustedes ven aquí abajito es una curva de flujo-volumen. Y esta que está aquí al lado es una curva de volumen-tiempo. Vamos a concentrarnos en esta primero y les empiezo a explicar. Todo lo que esté por encima de nuestro eje de coordenadas evalúa la expiración. Y lo que se dibuje por debajo del eje de coordenadas evalúa la inspiración. Eso quiere decir que este paciente aquí hizo un esfuerzo continuo y sostenido y fuerte para botar el aire, llegó a su pico máximo y aquí poquito a poco siguió botando, botando y botando. Aquí lo que vemos es un ascenso rápido y sin vacilaciones, es decir, es una sola línea que es ascendente y debe terminar en un pico aquí. A veces termina como una curvita aquí sin fuerza y decimos que el paciente no hizo el esfuerzo adecuado. Si me están viendo en la pantalla chiquita, no sé qué tipo de modalidad de pantalla tienen ustedes, pero cuando nosotros hacemos una espirometría, nosotros hacemos algo así. Le decimos al paciente, tome aire profundo. El paciente toma aire y lo mantiene y le decimos, bota con fuerza. Y el paciente va a hacer esto. Este primer esfuerzo ese primer soplido es esta punta que vemos en esta gráfica. Cuando le decimos, sigue botando, bota, 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 bota aire, sigue haciendo el descenso o la pendiente de la curva. Entonces, primer criterio de aceptabilidad, el inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. El segundo criterio es que la maniobra de expiración debe ser continua y sin artefactos. Ya les dije que por encima del eje de coordenada es la expiración. Fíjense esta curva que está aquí. El paciente hizo un buen pico, hizo un buen esfuerzo,
para botar el aire, pero cuando decimos que siga botando aire, que mantenga la expiración, en esta curva ustedes ven 20.000 cosas, en esta pendiente, ¿verdad? Ven una caída, ven varias montañitas hasta que finalmente acaba. Lo que pasó aquí es que el paciente 1 probablemente metió la lengua dentro dentro de la boquilla, que volvió a tomar aire y eventualmente hace todas estas inflexiones en la pendiente y eso es que el paciente está tosiendo. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, esta curva tiene mala calidad y los valores que nos va a arrojar van a ser inadecuados porque aquí tuvo un solo volumen, pero aquí descendió, volvió a tomar aire y descendió, volvió a tomar aire, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, inicio rápido y continuo y que la pendiente de expiración, en este caso, sea una línea recta y que no tenga artefactos. Muy bien, la expiración no debe interrumpirse de forma abrupta. Fíjense, seguimos con nuestra curva de flujo-volumen, viene una pendiente que está lisa, está muy bien, y aquí de repente, fíjense lo que pasa, se cortó. Si yo hago la proyección de esta curva, ella todavía podía seguir botando un poquito más de aire. Veamos este curva. Aquí tenemos un paciente, fíjense en la curva que tienen más a la izquierda. Conectaría. Hola. Vamos a ver, hay unas chicas que me tienen el micrófono abierto. Acostumbrada a la misma. Vamos a ver, Andrea, te voy a silenciar. Bueno, creo que no puedo. Listo. Muy bien. Ok. Seguimos. Ok, fíjense la curva que tenemos a mano izquierda en esta diapositiva. Fíjense cómo viene, vamos a concentrarnos, bueno, creo que la verde aguamarina, que es la que más se ve, hizo un pico, fíjense que está medio redondito y aquí hace una montañita, hace una pequeña inflexión aquí, sigue botando aire, pero miren lo que pasa acá, se corta, prácticamente es una línea que hace 90 grados para cortar con el eje, ¿ok? Eso está malo. Fíjense esta que tengo aquí, hizo un buen pico, la paciente casi está terminando de tomar aire y miren lo que hizo aquí, volvió a tomar aire, sube y vuelve a bajar. Entonces, desde el punto de vista aceptable, no está aceptable. ¿Por qué? Porque la pendiente no es una línea recta, porque la pendiente tiene artefactos y en este caso la corta de forma abrupta. Se me paró. Muy bien, aquí están los circulitos donde muestran la diferencia. Muy bien, seguimos hablando de criterios de aceptabilidad y esto tiene que ver cuando comparamos las curvas. Siempre tenemos que hacer varios intentos, entre 2 y 3, y estas curvas tienen que ser más o menos parecidas entre sí, y decimos que los cambios de volumen no deben ser inferiores a 25 ml durante más de un segundo. Eso lo vamos a ver más adelante, aquí no tenía gráfica para colocarle. Muy importante, en la curva de volumen-tiempo, siempre tiene que terminar así como ustedes la ven aquí, planita. ¿Ok? Porque eso significa que ya ellos alcanzaron su plató de expiración, es decir, su meseta de expiración. Y lo ideal es que llegue a 6 segundos en expiración. ¿Ok? Pero aquí lo que tenemos que evaluar es que haga una meseta, que esté una línea recta. Aquí está el término de duración de 6 segundos. Es lo ideal, es sumamente difícil alcanzar en los pacientes adultos. Yo no sé si aquí dentro de los que estamos esta noche compartiendo, tengo técnicos cardiopulmonares o técnicos respiratorios. Ellos pueden dar pie de que quizás es una de las cosas más difíciles de lograr. El paciente suele botar aire y hace así, y listo. El tratar de que ellos hagan el esfuerzo de y seguir botando el aire es sumamente complicado. Lo ideal es que sean 6 segundos. Cuando el paciente no lo alcanza, decimos que mínimo 4 segundos en la fase expiratoria. Si no, lamentablemente esa curva pierde un criterio de aceptabilidad. Veamos este ejemplo. Es la misma gráfica que les puse antes. Fíjense que aquí viene buen esfuerzo, hizo un solo pico, un solo ascenso, pero cuando empieza a botar aire hace una pequeña meseta aquí, sigue botando, 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 y aquí hace la inflexión, tomó aire, volvió a botar aire, y aquí sí logra al final no cortarme el eje, sino llega en paralelo, no llega en vertical, ¿ok?
Si yo me voy a la curva de volumen con tiempo, fíjense que este patrón verde que está acá es mi patrón de referencia en 6 segundos y el paciente lamentablemente no lo alcanzó. Entonces vemos que la línea verde nos está representando lo ideal, que es un periodo expiratorio o un esfuerzo de botar el aire de 6 segundos. El paciente me hizo 4, lo vamos a tolerar como aceptable, pero cuando lo hace en 2, lamentablemente no lo es. Si ustedes ven los colores que están aquí abajo, eso es lo que nos está, generalmente esto nos hace referencia a la calidad de la curva. Entonces, todas las flechitas que están en verde son excelentes, amarillo moderado y rojo es deficiente. Muy bien, entonces criterios de aceptabilidad, el inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. La maniobra expiratoria, que es la pendiente de caída de la curva, tiene que ser una línea continua donde no haya artefactos. El final de esta pendiente debe caer en línea recta, o sea, unirse con el paralelo del eje de coordenadas y no interrumpirse de forma abrupta. Dijimos que estas curvas entre sí tienen que tener pocas variaciones de volumen, que en la curva de flujo-volumen la línea tiene que estar recta completamente y que lo ideal es que la duración no sea inferior a 6 segundos, ¿ok? Con esto tenemos los 6 criterios. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Si quieren participar, obviamente están súper invitados. Vamos a hacer este análisis. Tenemos esta curva. Vamos a analizar, vamos a ver, concentrémonos en las curvas. Tenemos flujo-volumen, tenemos volumen-tiempo y vamos a hacer la primera pregunta en la curva de flujo-volumen. Dice, el inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. Podemos ver que la curva verde oscuro, básicamente un solo ascenso, hizo un pico finito en la punta, la otra que está agua marina un poquito más ancha. Esta azul que está clarita no hizo pico, pero vamos a concentrarnos en la verde oscuro, ¿ok? Hizo un buen pico, el inicio fue rápido y yo diría que definitivamente el inicio fue rápido y fue sin vacilaciones. Pienso que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo y revelamos y efectivamente está bien. Decimos la segunda maniobra expiratoria debe ser continua, no debe tener artefactos, no estamos sentando en la línea verde oscura, realmente no está completamente plana, no está completamente recta, hizo una deflexión aquí. No sé qué opinan ustedes, si le damos el criterio de aceptabilidad o no, pero creo que en este caso vamos a tener un negativo. Muy bien, decimos que la expiración no debe interrumpirse de forma abrupta, eso lo vemos por la pendiente de esta caída. Sí hizo una inflexión aquí, pero siguió llegando, pareciera que no se cortó de forma recta, ¿ok? Vamos a ver qué dice, efectivamente. Los cambios de volumen no deben ser inferiores, lamentablemente por este tipo de gráfica que le puse no lo podemos evaluar, así que vamos a ponerlo como no evaluable. Vámonos a la curva de volumen-tiempo, que es aquí abajo, y dice que debe ser planito. Aquí tenemos, fíjense, la curva verde oscuro quedó muy cortica. Si yo la extrapolo, llega hasta aquí abajo. La verde oscura llegó un poquito más. Y tenemos aquí un ejemplo en que si se dan cuenta, fíjense, es como de forma ascendente. ¿Ok? Vamos a ver aquí, lamentablemente tampoco tenemos el criterio. Y cuando nos vamos a la duración, si llega cerca de 6 segundos, fíjense que este es mi punto de 6 segundos, definitivamente la curva no llegó. Dijimos que nos íbamos a centrar en la que está verde oscura y cuando yo hago la extrapolación llega a 3. Le dije que en el adulto es difícil de lograr, pero que mínimo tenemos que llegar a 4. Por lo tanto, este criterio de aceptabilidad tampoco lo tenemos. Fíjense que tenemos 6 criterios, solo obtuvimos 2. ¿Ustedes creen que realmente esas curvas reflejan la función respiratoria de este paciente? Lamentablemente no. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense la diferencia de esta curva. Fíjense qué linda. Y vemos ascenso rápido y continuo. Sí. La maniobra de expiración es continua y nos vemos la pendiente. Fíjense, completamente recta, penitas aquí un poquito, pero la calidad de la curva completamente diferente. En este caso le vamos a dar un punto. La expiración no debe detenerse de forma abrupta. Bueno, yo creo que podía botar más aire, perdón, se me perdió el cursor. Podía botar más aire, pero sí llegó a tocar la curva de forma adecuada. ¿Por qué sé que puede botar más aire?
porque veo la curva de volumen y ya estoy viendo aquí que solo botó 2 segundos, ¿ok? Pero le vamos a dar aquí este punto en que no se cortó de forma abrupta. Lamentablemente, en relación a los volúmenes, no puedo medirla por la cantidad de gráficas que estoy representando. Nos vamos a la curva de volumen-tiempo, es decir, aquí abajo vemos si termina en línea plana o no. ¿Les parece que está en línea plana, sí o no? A ver, ¿quién me escribe en el chat? Que hoy están muy calladitos. ¿O quién me conversa? Creo que hoy los estoy aburriendo. Muy bien, tengo una respuesta. Muy bien, dicen que sí. Vamos a ver qué dice. Ay, ya va, ahora no veo aquí de todas las ventanas que abrí. Sí, aunque necesitaba más tiempo, exactamente. Este paciente podía haber botado más aire o hacer mejor esfuerzo. Efectivamente, muy bien, la curva sí terminó en plano y ya lo dijeron, la duración de 6 segundos ay, perdón, aquí esto está mal. Esta última viñeta está mal, por favor, esto está malo porque no alcanzó los 6 segundos, entonces este criterio no lo tenemos. Me disculpa porque este criterio aquí abajo no lo tiene. Muy bien. Habiendo entendido los criterios de aceptabilidad, ahora vámonos con los criterios de reproducibilidad. Reproducibilidad quiere decir que este paciente me hizo un esfuerzo y si realmente esa es la capacidad que él tiene, me puede hacer 2 y 3. Y tienen que ser todos compatibles. A veces pasa que forzamos mucho al paciente, el paciente se cansa y lamentablemente ahí sí empiezas a ver que las curvas van perdiendo volumen, pero es porque el paciente se fatigó. El primer criterio de reproducibilidad que vamos a ver es que las diferencias de volumen entre los dos mejores esfuerzos no deben ser inferiores a 150 ml. Es decir, pudiesen tener 150 ml por arriba o 150 ml por abajo y lo podemos entender como reproducible, pero por encima de ese volumen no. Más adelante vamos a hacer ejercicios con esto. El segundo criterio de reproducibilidad es que cuando los pacientes tienen capacidades vitales forzadas, estas son estas ciclas, muy bajitas y el volumen total de ese pulmón me da 1 litro, obviamente ahí la diferencia entre las curvas tiene que ser menor y solo decimos que son 100 ml. Entonces, si las curvas tienen buen volumen y tienen buena capacidad física y capacidades totales mayores de 1 litro, aplicamos 150 ml de diferencia entre las curvas. Pero si las curvas son muy pequeñitas y simplemente tiene hasta 1 litro de capacidad vital forzada, es decir, lo máximo que ese paciente logra meter de aire de forma con esfuerzo es de 1 litro, ahí entonces las comparamos con un criterio más bajito y se serían nada más de 100 ml. En los casos de los niños, como es un poquito más complicado hacerle las maniobras, aunque les digo, yo me he llevado sorpresas con niños que de verdad me ha sorprendido de forma muy grata porque colaboran muchísimo más que los adultos. En el caso de los niños, hacemos solo 2 maniobras, no los forzamos tanto, sino si tenemos 2 maniobras que son bien similares entre sí y que la diferencia entre las maniobras no es mayor a 100 ml, las aceptamos. En los adultos tenemos que hacer esfuerzo de mínimo 3 maniobras aceptables. Suele pasar, yo he visto espirometrías en que hacen un primer esfuerzo, que es el pre-1, o sea, pre-broncodilatación, un esfuerzo, quedó bonita la curva, les gustó y listo, van y ponen broncodilatador y ya, eso no sirve. Tengo que tener curvas que comparar para yo entender que realmente esa es la capacidad que tiene ese pulmón o ese paciente para realizar esa maniobra. Se dice que no debemos hacer más de 8 intentos, porque obviamente fatigamos al paciente, además que el riesgo de que se presenten complicaciones, como ya les dijimos, mareo, síncope, cefalea, debilidad, tos, aumenta, entonces no vale la pena. En niños se considera adecuado mínimo 2 maniobras aceptables, eso ya lo dijimos, ¿ok? Básicamente tenemos estos criterios, ya dijimos, aquí los más importantes son estos, que las diferencias de volumen de los 2 mejores esfuerzos no sean, o sea, oscilen entre 150 ml, no más de eso, y que tengamos 3 maniobras repetibles en el caso de, o comparables en el caso de los adultos, en los casos de los niños, 2 maniobras comparables y los juzgamos en base a 100 ml de diferencia entre una y otra. Vamos a hacer un ejercicio porque entiendo que esto se puede prestar a confusión. Fíjense que más o menos esto que ven ustedes en pantalla, así se ve un reporte
De espirometría, casi todos los espirómetros reportan de forma, o uno los programa para que reporten de forma similar. Ahorita vamos a ir simplemente a ver los criterios de reproducibilidad, no voy a analizar más cosas. Quiero que se centren en este cuadro que tengo aquí verde, donde tengo señalado 3 números donde dice PRE1, PRE2 y PRE3. Estos son los intentos pre-broncodilatación que se le hicieron a este paciente. Son estas curvas que ustedes ven aquí abajo. Tenemos una curva verde oscura y tenemos unas más finitas que son una fucsia y una azul. Esas curvas son estos valores que tengo aquí representados en este cuadrito, ¿ok? Vamos a hacer esto lento y esto es parte de lo que vamos a hacer en el taller, el ejercicio mental de cómo tenemos que hacer o verificar la reproducibilidad. El criterio que vamos a aplicar ahorita es el primero, que las diferencias de volumen de los dos mejores esfuerzos oscilan entre 150. A veces puede ser 150 más o 150 menos. Entonces, fíjense, ustedes ven esto acá, está puesto como 3,74. Estos son litros, ¿ok? Si yo a 3,70, ¿por qué 3,74? Porque es el mejor de mis 3 esfuerzos, ¿ves? Tengo 3 esfuerzos, el mejor es el de 3,74. A ese 3,74 yo le voy a sumar punto 15. Eso me daría 3,89, o si lo hago en mililitros sería 3.740 más 150 ml, eso me da 3.890, ¿ok? Pero si yo digo que las curvas son menores, entonces le voy a restar 150. Es decir, que si este 3,74 le resto 0,15, me va a dar 3 litros 59, o como yo suelo hacerlo porque me parece más fácil, si tengo 3.740 ml y le resto 150 ml, me va a dar 3.590 ml. ¿Qué quiero saber o sacar yo con esto? En que mi rango de referencia de comparación tiene que estar entre 3,59 o 3,98. Lo que es lo mismo decir 3.590 ml o 3.980 ml. Entonces ahora vamos a comparar. Mi curva número 1, mi pre-1 fue 3 litros 74, ese fue mi patrón de referencia. Mi curva 2 fue 3 litros 63, ¿ok? La diferencia entre 3,74 y 3,63 es 111 o 0,11. ¿Está dentro del patrón aceptable? ¿Sí o no? Sí, porque está por debajo de 150 ml o de 0,15 litros. Patrón de referencia 3. Yo resto, aquí lo hice al revés, ¿no? Pero por eso me están dando los números negativos. Pero si yo resto 3 litros 74, que es mi mejor curva, le resto la tercera curva, que es de 3,61, eso me da una diferencia de 0,13 o de 130 ml. ¿Está dentro de mi patrón de referencia? Sí, porque es menor de 0,15. Entonces, en este ejemplo, ¿tenemos sí o no el criterio de reproducibilidad? Los leo por el chat. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Gracias por su participación y efectivamente sí lo tenemos. Yo entiendo que ahorita se ve como un poquito tedioso, pero créanme que cuando vayamos haciendo la práctica lo van a hacer ya por inercia. Muy bien, gracias por su participación. Seguimos. Ok, se me tapó lo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a tratar de buscar el otro criterio y dice, capacidad vital forzada menor de 1 litro. Aquí no aplica, ¿por qué? Porque sabemos que este señor, vean el cuadro que tengo aquí abajo señalado, todas las capacidades vitales forzadas de este señor están por encima de 1 litro, porque tiene 3 litros 74, 4 litros 33, 4 litros 37 y 4,37. Lo podemos ver aquí en la gráfica. Fíjense que la capacidad vital forzada la representamos aquí abajo, ¿ves? Es la cantidad de aire que ese paciente puede meter. Y si nosotros extrapolamos aquí a nuestra regleta o nuestra banda de volumen, está todo en 4 litros o por encima de 1. 1 sería aquí. Entonces, ¿este criterio aplica para esta curva? No aplica. En niños no aplica porque le estoy poniendo este dato acá, que este es un paciente masculino que tiene 35 años. Entonces, este criterio de reproducibilidad obviamente no lo vamos a utilizar. Se realizarán 3 maniobras aceptables. Fíjense, aquí están mis curvas.
Tenemos una curva azul, una rosada y la verde oscura. Todas esas curvas son pre-broncodilatador y solo la curva que está en agua marín o color cian es una curva post, ¿ok? Yo las observo y lucen iguales o lucen diferentes. A mí me lucen diferentes, pero yo me voy aquí a los números, por favor váyanse aquí abajito donde dice capacidad vital forzada o FBC y vamos a ver los intentos. Un intento de 3 litros 740 y 2 intentos de 4 litros 370, ¿ok? Si yo veo los flujos o el pico máximo que los pacientes hicieron, me vengo para acá y las comparo y tengo una curva donde hice un esfuerzo de 7 litros 63, otra de 7,89 y otra de 9,95. Entonces, estas curvas son comparables, estos son los valores que estamos hablando ahorita y sí nos da más o menos un rango comparable, ¿ok? Este no aplica nuevamente el criterio de los niños. Habiendo hablado de reproducibilidad y de aceptabilidad, aplicamos nuestro algoritmo que cada vez que nosotros vamos a analizar la espirometría, lo hacemos ya prácticamente de forma mental, ¿ok? Entonces, ¿realiza maniobras de capacidad vital forzada? Sí, perfecto. Consideramos que tiene criterios de aceptabilidad, perfecto. Vemos que ha logrado 3 maniobras que son reproducibles, es decir, que 3 curvas que tienen características similares dentro de los estandartes ya conversados, sí. Entonces, este paciente tiene tiene valores que nos van a permitir poder establecer un análisis y un diagnóstico adecuado de esta espirometría. Teniendo o sabiendo que ya el estudio tiene buena técnica y tiene buena calidad, ahora sí podemos interpretarlo. Muy bien, esto que están viendo ustedes aquí es un espirograma. Esta es la forma en que antes, cuando se hacían las espirometrías con papel milimetrado y con los cilindros de aire y desplazando aire y volumen, esto era lo que dibujaban las campanas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente respiraba en forma basal, que es lo que llamamos volumen corriente, la campana solo se desplazaba una cantidad de aire determinada y justamente hacía esto, subía y bajaba y hacía estas curvas, ¿ok? Cuando eventualmente se le pedía al paciente que botara aire, entonces hacía esta deflexión y volvía a la capacidad basal. Y cuando uno le decía toma aire profundo, entonces hacía este tipo de deflexión. De los espirómetros antiguos surgió esta curva que se llama espirograma. Muy bien, los volúmenes pulmonares miden la cantidad de aire la cantidad de aire en los pulmones, es decir, que entra y que sale, y se puede medir de forma basal, es decir, sin hacer esfuerzo inspiratorio o expiratorio, y se puede medir con esfuerzo también. Algunas enfermedades pulmonares, como por ejemplo el enfisema y la bronquitis aguda, pueden hacer que los pulmones retengan aire. Por eso son patologías que se les conoce como patologías obstructivas, ¿ok? Dentro de esas patologías obstructivas me faltaría decir por lo menos asma. El problema no es para la entrada de aire, el problema es para soltar el aire. Otras enfermedades pulmonares como fibrosis, asbestosis, podría decirle panal de abeja por fibrosis, producen más bien una cicatrización anómala en el pulmón, en todas las vías respiratorias pequeñas, y de esta forma el pulmón es poco elástico. Y ya sabemos que para que el pulmón pueda meter aire, tiene que tener sus propiedades físicas intactas. Si el pulmón pierde elasticidad, lamentablemente el pulmón lo que hace es volverse rígido y con la tendencia a colapsarse. Por ende, el problema de este paciente es meter el aire porque tiene que hacer un gran esfuerzo para poder deformar o para poder ampliar la caja torácica. En este último caso estamos hablando de las patologías restrictivas. Entonces, patologías obstructivas retienen aire, patologías restrictivas no permiten meter aire. Cuando hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares, vemos que para las mediciones en el examen, usted va a poder hacer estudios de forma basal o va a poder hacer estudios
de forma, con esfuerzo expiratorio, ¿ok? Entonces hay espirometrías basales y hay espirometrías forzadas. Cuando queremos hacer diagnóstico, tenemos que hacer espirometrías forzadas. Las capacidades pulmonares se refieren a los distintos volúmenes de aire que son característicos en la respiración. El pulmón humano puede almacenar alrededor de 6 litros de aire en total en su interior, en promedio. Y una cantidad significativamente menor es la que logramos movilizar con la ventilación. ¿Por qué? Porque si usted bota el aire, así sea una expiración forzada, usted no bota todo el aire que está en el pulmón, porque si usted botase todo el aire del pulmón, el pulmón se colapsa. Entonces, de esos 6 litros total que el pulmón puede almacenar en promedio, solo movilizamos una parte de ella. Las combinaciones de los volúmenes pulmonares es lo que vamos a denominar como capacidades. Los volúmenes se mueven, son el flujo de aire que entra y sale, mientras que las capacidades es la suma de estos volúmenes lo que nos da su valor. Muy bien, vamos a comenzar primero con lo básico. Aquí les recomiendo que saquen así sea un lápiz y una hoja, un esfero, o le hagan un capture de pantalla o le tomen una foto a la pantalla, porque esto lo van a necesitar para poder contestar las preguntas que vamos a hacer al final de la noche de hoy. Empezamos con volumen corriente. El volumen corriente es esto que está señalado aquí con la flecha. Corresponde al aire que utilizamos en cada respiración. Le diría respiración basal, es decir, respiración sin esfuerzo. Es decir, la respiración automática, la que está regulada por el centro respiratorio, la que hacemos de forma automática, de forma inconsciente, en donde la corteza cerebral no tiene participación. Aproximadamente tiene un volumen de 500 cc o de 500 ml, es decir, cada vez que usted hace su respiración basal, toma y bota aire, usted aproximadamente moviliza 500 cc o 500 ml de aire. Eso es el volumen corriente. Muy bien, pasamos al volumen de reserva expiratoria. Sus siglas son DRE y corresponde al máximo volumen expirado a partir de un volumen corriente. Usted está respirando tranquila, basal y bota el aire. Ese volumen corresponde aproximadamente entre 1100 a 1500 cc. Aproximadamente. El volumen de reserva inspiratoria es lo contrario, es el volumen máximo de aire inspirado o que podemos tomar partiendo de una respiración basal o del volumen corriente. Y ese volumen corresponde a 2500 o 3000 cc. Si ustedes ven el espirograma, la flecha roja está señalando cuál es el volumen de reserva inspiratoria. Básicamente toda esa franja rosada clara que está en la parte superior del espirograma. Llevamos 3 volúmenes: corriente, reserva expiratoria y reserva inspiratoria. ¿Qué es el volumen residual? El volumen residual, sus siglas cuando vemos el reporte de espirometría es BR, es el volumen de aire que queda dentro del pulmón tras una expiración máxima o forzada. Es decir, usted hizo todo su esfuerzo para botar el aire y eso que queda dentro del pulmón se llama volumen residual, que es el aire que va a impedir o que no permite que el pulmón colapse. Para determinarlo, no lo podemos hacer directamente por la espirometría, tenemos que hacer otro tipo de estudios, como es la difusión de gases o difusión del CO2, que vamos a hablar de él mañana, pero sabemos que el volumen aproximado es de 1200 a 1500. Por favor, por espirometría este volumen no lo sabemos. Lo sabemos es por difusión de CO2. Como ya está medido el valor, simplemente sabemos que su valor aproximado es entre 1200 y 1500. Si ven el espirograma, está ubicado en la franja azul clara inferior. Después de una expiración forzada, el aire que queda dentro del pulmón se llama volumen residual.
Y ese es el volumen promedio que tiene, entre 1200 y 1500 cc. Cuando hablamos de capacidad inspiratoria, sus siglas son CI, decimos que es fíjense que ya estamos hablando de capacidad. Voy a echar para atrás un segundo. Tenemos volumen residual que no lo podemos medir por espirometría. Tenemos volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen corriente. Muy bien. Ahora vamos a las capacidades. Las capacidades son las sumas de los volúmenes. Y decimos que la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede respirar o que puede meter, ¿ok? Que puede inspirar, comenzando en el nivel de respiración normal y distendiendo al máximo sus pulmones. Cuando yo hablo de respiración normal, ¿hablo de qué? Hablo de volumen corriente. Entonces vamos a ver aquí el espirograma, fíjense que está señalado. Tengo volumen corriente, que es nuestra franja color salmón o tomate anaranjado, más toda la franja rosada que corresponde al volumen de reserva inspiratoria. Todo eso es la capacidad inspiratoria. Yo les dije que anotaran, ahora vamos a hacer aquí un ejercicio y vamos a ver esto. El volumen corriente, dijimos que eran 500 ml o 500 cc. Dijimos que el volumen de reserva inspiratoria era 3000 y si yo sumo esas dos cosas me da 3500. Por ende, el valor promedio de la capacidad inspiratoria es 3500. Capacidad inspiratoria es volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Vamos a hablar de capacidad expiratoria. Por lógica, tiene que ser lo mismo que hicimos antes, pero con expiración. Entonces hablamos de volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Eso me va a dar la capacidad expiratoria de un paciente. Y tenemos los volúmenes y es más o menos esto. Si el volumen corriente son 500 cc y el volumen de reserva expiratoria es 1100, más o menos la capacidad expiratoria es 1600 cc. Seguimos. Capacidad vital. Esta es la tercera capacidad que estamos hablando. Hablamos de capacidad inspiratoria, hablamos de capacidad expiratoria y ahora vamos a hablar de capacidad vital. Y decimos, es la cantidad de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente. Y nos vamos al espirograma y vamos a sumar volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva. ¿Por qué no sumo esta franja azul? Porque dijimos que esa es el volumen residual, es lo que queda dentro del pulmón cuando hacemos una expiración forzada y ese aire no se moviliza del pulmón. Por eso no lo sumamos en esto. Si yo sumo volumen corriente con volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria, esto es lo que nos va a dar la capacidad vital. ¿Qué es la capacidad pulmonar total? Ahora sí hablamos de la suma de capacidad vital con volumen residual. Y esa es la última capacidad. Si hablamos que la capacidad vital es 4600 y que el volumen del residual aproximadamente es 1200, esto nos da 5800 de capacidad pulmonar total. Y aquí están más o menos los 6 litros que les dije que puede haber dentro del pulmón. Voy a echar para atrás solo con las capacidades y hablamos de la capacidad inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente. Hablamos de capacidad expiratoria, volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. Hablamos de capacidad vital, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y reserva expiratoria. Y capacidad pulmonar total, capacidad vital más el volumen residual. Muy bien, ya estamos terminando, sé que estamos cansados, falta poquitico, solo quiero mostrarles las características de las curvas. Escucho a alguien, no sé si me están preguntando.
Ok, el chat vacío, muy bien. Esta es la morfología de las curvas de flujo-volumen. Fíjense que la primera la tengo representada como patrón normal. Cuando nosotros hacemos el análisis de la espirometría, hacemos un análisis inicial visual, que es con las curvas, y hacemos un análisis numérico, que es con los valores que registran abajo en la tabla. La curva de patrón normal la vamos a ver de esta forma, ¿ok? Vamos a ver la base, es un triángulo, si se pueden dar cuenta, es un triángulo, tiene un pico ascendente y tiene una pendiente que debe ser continua y que no debe ser de corte abrupto, ¿ok? Los patrones obstructivos tienen como característica que la base de la curva o del triángulo que se me forma en esto, si vemos nada más la fase expiratoria, se me forma un triángulo. La base, el flujo y toda la parte de expiración. Si comparamos, generalmente en los patrones obstructivos, vemos que la base es del mismo ancho. ¿Por qué? Porque en las patologías obstructivas no hay problema para meter aire. Por eso la cantidad de aire que entra es adecuada. Está bien la base. El problema es para botar el aire. Entonces, como tenemos obstrucción, esta línea en vez de caer rectica, me hace una curva de concavidad superior o me hace un achinchorramiento porque parece un chinchorro esta curva aquí. Y eso es característico de los patrones obstructivos. Cuando nosotros vemos curvas y vemos que la pendiente no es completamente lisa o recta, sino que hace un poquito de concavidad, solemos pensar de entrada, quizás es un patrón obstructivo. Obviamente tenemos que verificarlo con los valores respectivos abajo en la tabla. A diferencia de los patrones obstructivos, vemos los restrictivos. El problema del restrictivo es meter aire. Por ende, la base de esta curva no puede tener el mismo patrón de referencia o el mismo ancho, porque él no logra meter aire. Entonces, las curvas que vemos que son más pequeñas y que son menos anchas, cuando las vemos de entrada, interpretamos que tienen que ver con un patrón restrictivo y después lo corroboramos con los valores de la tabla. Un poquito más clara, todo lo que se refleja por debajo de estas coordenadas de inspiración, lo que está arriba es expiración y cuando analicemos los volúmenes, esto que está aquí se llama pico expiratorio flujo. Es el esfuerzo máximo que hizo ese paciente para botar el aire. Por aquí está el del primer segundo y aquí vienen cayendo y vemos que esto corresponde al 25% de la vía, al 50% de la vía y al 75% de la vía. Así con colores, un poquito más gráfico, una curva de características normales, la curva obstructiva, como la pendiente cae y se dobla o se curva, y la curva restrictiva, que es más pequeña en su base. ¿Por qué? Porque el ancho de la curva o la base de esta curva es lo que me habla es de la cantidad de aire que puede meter el paciente, que puede aspirar o inspirar el paciente. Como en el restrictivo eso no se puede hacer o la capacidad está disminuida, esto es lo que vemos, ¿ok? Esto igual lo vamos a ver el día del taller. A veces por la característica de la curva podemos saber si hay obstrucciones a nivel de la vía aérea. Entonces generalmente cuando las obstrucciones son fijas, es decir, tiene por ejemplo un LOE, un tumor, un cuerpo extraño fijo, atascado a nivel de la vía aérea grande o de los bronquios grandes, generalmente me hace este tipo de amputaciones. El paciente no puede hacer pico, pero cuando toma el aire tampoco puede hacer esta curva. Decimos que las lesiones son extratorácicas, es decir, de la vía aérea superior cuando me afecta la inspiración, y decimos que las alteraciones o las obstrucciones son intratorácicas cuando me afectan la fase de expiración. Muy bien, hemos dado muchísimo material hoy, he tratado de ir lento, pero hemos tratado con números. Vamos a ir poquito a poco, quiero que revisemos estas preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo todavía a esta hora, ya nos falta poquito. Ok, vamos a ver, cuento con ustedes. Por favor, Johnny, déjale micrófonos abiertos para que nos puedan compartir hoy. Igualmente pueden ir leyendo por el chat. Ok, vamos a ir uno por uno. Ok, esto que está aquí dice,
Saludos. ¿Se puede determinar el volumen corriente que debe tener un paciente según su peso y su talla? Sí, claro, esto es un volumen promedio, ¿ok? Por eso si ponemos tablas, es un poquito más complejo. Para mañana, ya que me estás haciendo esa pregunta, voy a poner las tablas específicas de mililitros por kilogramos de peso, para que tengan un patrón de referencia más ancho, pero sí, sí se puede establecer. Yo traté de agarrar como que los volúmenes corrientes promedios para hacer un poquito más sencillo la explicación, ¿ok? Pero sí, si hay tablas, mañana se las voy a poner. Inicio rápido, ok, fíjense, aquí vamos a ver, esto es un criterio de qué, ustedes me van a decir si es de aceptabilidad o es un criterio de reproducibilidad. Entonces dice, inicio rápido y sin vacilaciones. ¿Corresponde a qué? ¿Aceptabilidad o reproducibilidad? Aceptabilidad, muy bien. Muy bien, Boris, muy bien, Fernando. Vamos a ver, aquí se me trabó esto. Muy bien, aceptabilidad, perfecto. Capacidad vital forzada menor de 1. Se recomienda utilizar un criterio de repetibilidad menor de 0,10 o 6 ml. En el enunciado está la respuesta. ¿Es un criterio de aceptabilidad o de reproducibilidad? Reproducibilidad. Exacto, muy bien. Ay, Dios mío, pero estoy hoy, todo se me va. Ok, muy bien. Se realizan un mínimo de 3 maniobras aceptables con un máximo de 8, dejando el tiempo suficiente. Es decir, tengo que tener 3 maniobras que sean similares entre sí. Reproducibilidad, porque ya lo había puesto. Muy bien. La siguiente, maniobra expiratoria que sea continua, sin interrupciones y que no haya esfuerzo de tos o alteraciones de tos en esta pendiente. ¿Eso es criterio de qué? Aceptabilidad. Muy bien, de aceptabilidad. Muy bien. Final plano de la curva, flujo, volumen. ¿Eso qué es? ¿Aceptabilidad o reproducibilidad? Aceptabilidad. Muy bien. Y por último, duración no inferior a 6 segundos. Sabemos que es difícil, pero por lo menos un 4 tenemos que esperar en el adulto. Eso es aceptabilidad o reproducibilidad. Aceptabilidad igual. Muy bien. Ok, son contraindicaciones. Ahora me van a decir si son absolutas o si son relativas. Fácil. Y de estabilidad hemodinámica. Absoluta. Perfecto. Me encanta que lo dices con voz de convicción y seguridad. Eso es perfecto. No me lo dicen con voz de pregunta, sino con voz de amén. Diarreas y vómitos. Relativa. Muy bien. Hemoptisis. Absoluta. Muy bien. Problemas de oclusión buco dental. Relativo. Muy bien. Neumotórax. Absoluta. Perfecto. Crisis hipertensiva. Relativas. Relativo. Infarto al miocardio. Absoluta. Muy bien. Infecciones respiratorias agudas. Relativo. Absolutas. Absoluta. Ajá. Y cirugía otorrinolaringológica reciente. Este señor le pusieron un implante ahí de membrana timpánica. ¿Qué diríamos? Absoluta. Muy bien. Estas dos últimas están ahí controversiales, ¿ok? Porque le puse la palabra reciente. Ya con reciente definitivamente tiene que ser una contraindicación absoluta, es verdad. Y con infecciones respiratorias agudas, si bien está dentro de las contraindicaciones de la espirometría, para mí también es algo discutible porque realmente el paciente sí puede hacer el estudio, porque por poder hacerlo lo tiene. Aquí lo que se discute realmente es el valor de esos resultados, si realmente van a ser fidedignos o no, porque sabemos que el paciente no está en condición basal desde el punto de vista respiratorio, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer un caso clínico aquí, no recuerdo cuál es la pregunta, que dice, paciente con deterioro cognitivo progresivo y que en la actualidad tiene dependencia de terceros para su cuidado. Presenta disnea y tos, tienen, independientemente que este paciente es un sintomático respiratorio, la condición sine qua non para hacer este estudio es que el paciente colabore. Y aquí lo dice claramente que tiene dependencia de terceros. Entonces, en este caso, lamentablemente, no es factible realizar el estudio. Este paciente debe poder estar en condiciones de colaborar de forma activa
para la ejecución de las maniobras durante la espirometría. Entendemos que puede haber sospecha de enfermedad pulmonar, pero hay que valerse de otros elementos, otras herramientas diagnósticas que podrían ser laboratorios, en caso de que el paciente tenga poligloburia, por ejemplo, estudio de imágenes, ya sea tomográficas o radiológicas, obviamente la historia clínica del paciente. Y si por X condiciones esto no lo podemos realizar, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El paciente tiene síntomas, hay que aliviar el síntoma primero. Por ende, entonces aquí ponemos proceso infeccioso asociado, pero realmente si el paciente tiene síntomas, hay que tratar de aliviar los síntomas en caso de que no podamos realizar el estudio que nos están solicitando. Muy bien. Dice, paciente con infección post-COVID, fíjense que no dice cuánto tiempo, siempre dice post-COVID, se le solicita realización de espirometría para evaluar función pulmonar y secuelas de esta enfermedad. Es una pregunta muy abierta, pueden decir muchas cosas en relación a esto. A ver, tengo aquí chicos técnicos cardiopulmonares o técnicos respiratorios, fisioterapistas respiratorios que quieran aportar sus conocimientos, que indiscutiblemente hacen mucho más espirometría de las que hago yo. Hola. Ok, fíjense, yo les puse aquí varias preguntas. Realmente el encabezado está muy cortico. Yo me preguntaría primero cuánto tiempo post-COVID tiene este paciente para saber si eventualmente es un proceso que hay riesgo de que genere aerosoles y eventualmente pueda crear una exposición de aerosoles al personal o contaminar al personal. Diría o preguntaría qué tipo de síntomas tuvo el paciente en su momento agudo y cuáles permanecen ahorita en la actualidad. Preguntaría eventualmente, y aquí es importante entender en qué momento de la pandemia nos encontramos, y esto es una pregunta que generalmente hacen con bastante frecuencia. ¿Podemos realizar espirometría sí o no en pandemia? Esto es un artículo que salió en la organización, o que hicieron varias sociedades de medicina en Latinoamérica y la publicaron en la Organización Mundial de la Salud, y dice que la adaptación de las pruebas funcionales respiratorias a la situación epidemiológica local es fundamental en la realización de espirometría y de otras pruebas diagnósticas respiratorias. Y obviamente que según cómo vaya el proceso o el tema epidemiológico, vamos entonces a hacer más o menos intervencionismo diagnóstico, ¿ok? Entonces, generalmente en esta pequeña reseña lo que hacen es que cuando se encuentra en fase 0, se recomienda no realizar pruebas funcionales respiratorias, salvo que estemos evaluando algo en particular, por ejemplo, qué sé yo, una cirugía por resección de pulmón, de cáncer de pulmón, o un paciente que tiene, necesita una bulectomía o alguna intervención específica pulmonar y es necesario conocer la capacidad de ese pulmón. ¿Ok? Se dice que en fase 1 y 2 generalmente se recomienda la realización de espirometrías sin ningún problema. Podemos hacer pruebas de respuesta a broncodilatadores sin ningún problema e inclusive pudiésemos hacer pruebas de difusión de óxido nítrico. Que en fase 3 podemos explorar volúmenes pulmonares ya con estudios más amplios, por ejemplo la plastimografía o eventualmente hacer test de provocación bronquial. Y en fase 4, bueno, realizar pruebas de ejercicio, pruebas cardiovasculares o pruebas de esfuerzo, etc. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que a medida que la pandemia está más aguda, nos restringimos más en pruebas diagnósticas que sean conocidas como generación de aerosoles, ¿ok? Con esto ha habido varios temas contradictorios. Los pacientes tienen miedo de contaminarse ellos cuando hacen espirometría. La verdad es que es más probable que el técnico se contamine que el paciente. Por eso que el equipo obviamente lo desinfectamos, se usan boquillas que son desechables, generalmente la turbina le aerolizamos algo desinfectante, así que eventualmente el riesgo de que ellos se contaminen es bajo. No es ausente, ojo, no es ausente, porque a veces ahorita en temas de pandemia nos concentramos en COVID, pero también tenemos que saber que hay infecciones respiratorias bacterianas, a veces por gérmenes resistentes, que también pueden ocasionar problemas. Entonces, básicamente, la respuesta tiene que ser guiada en relación a la situación epidemiológica del país donde nos encontremos, ¿ok? Por ende, se dice que no se realizan espirometrías en pacientes con sospechas o con diagnósticos agudos de COVID y que no se realizan espirometrías a pacientes con síntomas respiratorios de reciente aparición
en pandemia, en época de pandemia, a menos que se solicite una PCR y la misma esté negativa con las últimas 72 horas. Eso lo hacemos por medidas de protección ante la generación de aerosoles. Por ende, la espirometría es la principal prueba para la evaluación de la función respiratoria. Su utilización deberá ser considerada según la fase de la pandemia en que nos encontremos. ¿Ok? Cuando se realiza una espirometría, ya le di la respuesta. ¿Existe riesgo para el paciente de contaminarse, sí o no? Y el técnico tiene riesgo de contaminarse, sí o no. Ya les dije la respuesta. Sí tiene riesgo el paciente, pero no mayor riesgo que el riesgo que va a tener la Exacto. otra persona. Técnico. El técnico. Claro, muchísimas gracias, Magali, es así. A veces yo sé que nosotros nos preocupamos por los pacientes, pero a veces mucho más riesgos tenemos nosotros como técnicos o como digamos, el personal encargado de realizar. Les dejo controversial por todo este tema, o sea, algunos dirán sí, otros dirán que no, pero lo que sí es definitivo es que el mayor riesgo de exposición lo tiene el profesional que está realizando el estudio, ¿ok? Difícil, vamos a ver. No, quiero saber, ¿cómo calculamos la capacidad pulmonar total? Necesitamos dos capacidades, ¿cuáles? El volumen residual más Perfecto. Muy bien, Magali. ¿Más qué? ¿Volumen residual más qué? la capacidad vital. Vital. Exactamente. Eso es todo lo que necesito. Honestamente, en tema de números, no se preocupen por eso. O sea, lo que necesito es simplemente que identifiquen cómo se forma cada capacidad. No necesito los volúmenes, sino que tienen que sumar eventualmente. ¿Ok? Capacidad inspiratoria. ¿Qué sumamos? Es la parte de arriba del espirograma. Ajá. El volumen de reserva inspiratoria con el volumen corriente. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Así mismo es volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Creo que ya terminamos. Uy, una más. Capacidad vital. Es el Volumen de reserva inspiratoria, Ajá. volumen corriente Ajá. y volumen de reserva inspiratoria. Perfecto. Los felicito. Creo que ya no tenemos más nada. Muchísimas gracias por su atención. Hoy sí nos fuimos con las 2 horas de largo. Sé que están cansados. Solo para que sepan, mañana vamos a hablar un poquito de patología obstructiva, sobre todo diagnóstico, y este diagnóstico enfocado en qué, en las curvas espirométricas. Dentro de las obstructivas vamos a hablar principalmente de asma y EPOC, patología restrictiva de tórax. Vamos a hablar de lo que llamamos el síndrome de overlap. Todos los que hacemos espirometrías vemos muchísimo esto. Es bastante frecuente. El síndrome de overlap es aquel paciente que tiene ambos patrones involucrados, tanto obstructivos como restrictivos. Y vamos a mencionar algunas pruebas diagnósticas diferentes a la espirometría. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un placer haber estado con ustedes. Espero que haya quedado todo claro, que haya sido de su provecho y de su agrado. Muchísimas gracias.